Buenas tardes, hermanos. Hoy nos toca ya la sesión 5 de esta serie que hemos denominado la creación, la separación y la reconciliación. Y en esta ocasión vamos a comenzar a tratar con el aspecto de cómo tomar posesión de la gracia que Dios nos dio por medio de Cristo Jesús. Y va a ser una serie, yo creo que nada más en este aspecto de cómo tomar posesión, nos vamos a tardar, yo creo que mínimo unas 5 o 6 sesiones más, porque es en sí la pelea espiritual diaria que tenemos que estar alertas en estos últimos tiempos en los que Dios nos ha llamado como cuerpo de Cristo a manifestarnos en este tiempo en el que estamos viviendo. La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, dice el libro de Romanos. Así que lo que yo quiero que veamos primero es el aspecto de la Biblia, el aspecto de la palabra de Dios y cómo nosotros debemos de tratar con este punto, porque la palabra de Dios, hermanos, es el arma y el medio por el cual Dios nos informa de cómo debemos de actuar y de hablar y de trabajar, desempeñarnos, de creer. Y es a través de su palabra que nosotros entendemos cómo debemos de actuar y de caminar como cristianos. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Y el primer punto de cómo tomar posesión de la gracia de Dios es: vea la palabra de Dios. Primero que todo, ante toda situación, ante toda circunstancia que esté alrededor tuyo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sea enfermedad, sea deuda, sea problemas de cualquier índole, hermanos, nuestra primera reacción como hijos de Dios, como cristianos, no es llorar, ni hincarnos, ni gritar, ni buscar a un hermano. La primera reacción que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. Ahí en la palabra de Dios encontramos la solución para todo aspecto. En la palabra de Dios encontramos cómo es que Dios trata con cada situación. No vayas a Dios con el problema en sí, sino ve a Él en oración por medio de la provisión que Dios da en su palabra. Y preséntale lo que Él dice en su palabra, alábalo, glorifícalo, habla con Él, pero en base a la obra terminada de Jesucristo que está escrita en la palabra de Dios. Hermanos, es lo más importante que podemos entender en este tiempo. Cualquier situación, cualquier problema, ve directamente a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios está escrita tu victoria en Cristo Jesús. Entonces, para yo saber cuál es mi victoria, pues tengo que ir a leer lo que la palabra dice y luego no solamente creerlo y recibirlo, sino caminar en ello. Así que recuerden, el primer punto es ir directamente a la palabra de Dios como la autoridad final. Ahorita vemos un poquito más en ese punto. Les voy a dar 2 ejemplos. Si, por ejemplo, ahorita la situación, esta contingencia, este COVID-19 que trae al mundo, como decimos, de patas para arriba, y en verdad es una enfermedad mortal, pero no es una enfermedad mortal para los hijos de Dios, porque somos hijos de la luz, somos aquellos que hemos venido a Dios para que nos proteja. Entonces, frente a esta situación,
¿Qué debo de hacer yo? Bueno, voy a la palabra directamente y quiero darles dos ejemplos. El primero está en el Salmo 91, ahí todo el Salmo 91 es un salmo de protección, pero estamos tratando con esta situación del coronavirus. Bueno, ¿qué debemos de hacer? Vamos a la palabra de Dios a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Y en el Salmo 91, versículo 5, les voy a leer hasta el 7, dice: no temerás, te está hablando a ti. Recuerda que el Salmo 91, el primer versículo es la promesa del Espíritu Santo. El segundo versículo hablas tú dirigiéndote a Dios, diciéndole a Jehová: Padre mío, roca mía, mi fortaleza, en ti confío. Y luego del versículo 3 al 13 es Jesús dándote las promesas. Y en el 14, 15 y 16 son versículos en los que Dios mismo está diciendo: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Entonces, divídelo en esas cuatro partes. Pero ahorita estamos viendo qué hacer con respecto a esta cuestión de las plagas. Bueno, dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, no llegará. Así que es una promesa directamente de Dios, hablándote a ti por medio de su palabra y garantizado en la sangre de Jesucristo. Y lo que tú debes de hacer es tomar esa promesa, recibirla y comenzar a caminar con ella en medio de esta situación. Un segundo ejemplo te lo puedo dar frente, por ejemplo, a una enfermedad. Y si viene, hay muchísimos versículos que tratan con las enfermedades, con la voluntad de Dios acerca de la enfermedad. Y te voy a dar ahorita Isaías 53, del 4 al 6. Te lo voy a leer. Viene una enfermedad, un síntoma, un dolor, un diagnóstico. ¿Qué debo de hacer? Debo de ir primero que todo directamente a la palabra de Dios, a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Y en este versículo básicamente nos está diciendo lo mismo que en todos los demás que hablan acerca de la salud y la sanidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, dice: ciertamente llevó Él, Jesús, nuestras enfermedades, y sufrió Él, Jesús, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesús, herido fue por mis rebeliones, molido fue por mis pecados. El castigo que a mí me correspondía, la paz que estoy disfrutando ahorita, el castigo de eso fue sobre Él. Yo disfruto la paz, pero para que yo disfrute la paz, el castigo que a mí me correspondía fue sobre Él. Pero termina diciendo: y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay otro ahí en Primera de Pedro 2:24 que tú puedes consultar, muy parecido a esto, pero la voluntad de Dios es que en Él se cargó toda enfermedad, toda dolencia, y por las llagas de Él nosotros fuimos, tiempo pasado, sanados. Entonces, por medio de la fe, voy y tomo esa promesa. Bien, y luego, como punto número 2, después de ir a la palabra de Dios, usa tu fe. La Biblia nos dice, y nosotros tenemos también depositado en nosotros cuando nacemos de nuevo, la medida de fe que Dios nos da. Eso está ahí en Romanos capítulo 12, versículo 3. Pero la fe lo que hace es un arma que Dios nos dio. Y la fe lo que toma es el aspecto espiritual. Y todo lo que salió de la boca de Dios es espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces Dios nos conecta con Él por medio de la fe, y yo puedo ir a su palabra y por medio de la fe tomarla hacia mí. Recuerden que ustedes son un espíritu nacido de nuevo. Y ese espíritu es un espíritu igualito al de Jesús, que tiene todo depositado en sí, en su interior, y lo que tenemos que aprender a hacer es hacer uso de lo que Dios nos dio como armas espirituales. Entonces, usa tu fe para tomar lo que Dios nos dio en la cruz. Recuerda que la gracia, que es toda la provisión que Dios nos dio para
atacar, para defendernos, para ante cualquier circunstancia. Esa gracia, ese paquete de provisión que Dios nos dio, Dios la creó. Entonces es correcto decir la gracia que es Jesús, la gracia creó, la fe toma. Acuérdate de eso, todo lo que tú halles en la palabra de Dios, en el nuevo pacto, la gracia, Dios lo creó, la fe lo puede tomar. Estás garantizado, estás autorizado para que todo aquello que Dios creó, tú lo puedas tomar, echar mano y apropiarte de él para saber en la voluntad de Dios lo que debe de suceder ante cualquier contingencia o situación o circunstancia. Amén. Ahora, toda la palabra de Dios es útil. Los voy a llevar a ese versículo en Timoteo. Dice, y quiero que pongan mucha atención, porque dice en 2 Timoteo, toda, no deja un aspecto fuera. Dice, toda la escritura de Dios es útil para enseñar, para redarguir, convencer en algún asunto si estamos equivocados o no, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué, Dios? Para a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es mediante la palabra de Dios exclusivamente, hermanos. Híjole, yo esto no lo puedo remarcar, tanto como quisiera, pero sí quisiera que tú abrieras tus oídos espirituales y entendieras que Dios dejó esta escritura. Y en esta escritura inspirada por Dios, dice que Dios nos dio su palabra y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir al hombre de Dios. Es mediante esta descripción de lo que la palabra hace que Dios puede hacer todas las cosas en ti. No usa la enfermedad, no usa la pobreza, no usa el castigo físico ni las enfermedades para enseñarte a ti alguna lección. Si Dios enviara una enfermedad y quitara de en medio a uno de mis hijos y lo matara para enseñarme a mí una lección, ¿qué clase de padre sería? Y la misma Biblia nos dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más no hará nuestro Padre Celestial para con nosotros? Entonces, no te confundas con todo lo que la religión está diciendo por ahí desde hace mucho tiempo, que Dios, si te quiere, te puede matar y quitar de en medio para enseñarte una lección. Bueno, pues yo no sé cuál lección te puede enseñar si te mata. Ahora, si la voluntad de Dios es que estés enfermo, pues no ores para salir de ello. Qué tremendo, ¿verdad? Pero qué ridículo todo lo que el enemigo ha podido infiltrar en la iglesia para que pudiésemos ser enseñados y distraídos, desviados de la perfecta voluntad de Dios, que es su palabra, y que por medio de ella enseña, redarguye, instruye y corrige exclusivamente. ¿Entendiste, hermano? Eso es bien importante que tú lo entiendas. Ahora, la palabra de Dios también debes de verla y aprender a tratar con ella como la autoridad final. Y para que lo entiendas, te doy un ejemplo que hace tiempo aprendí y lo sigo usando porque hasta ahorita no he visto un mejor ejemplo. Y la comparación es con, por ejemplo, el frío absoluto. El frío absoluto se refiere a ese frío que alguien puede experimentar o sentir o describir, en el que absoluto significa que no hay una pizca de calor en esa temperatura. En menos 50 grados Fahrenheit, bueno, es muy frío, sí es muy frío, pero hay cierto grado de calor. En menos 100, menos 200, menos 300 grados Fahrenheit hay un cierto grado de calor.
Pero cuando tú llegas a la temperatura de menos 459 grados Fahrenheit, que son 273 grados centígrados, menos 273 grados centígrados, entonces ya no hay una sola pizquita de calor, es frío absoluto. Ya no hay una forma de decir, bueno, aquí puedo sacarle calorcito. No, es un frío total. No hay nada más que frío absoluto ahí. Y yo hago esa comparación con la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios, como está escrita aquí en su palabra, en la Biblia, nos describe la verdad absoluta. No hay ninguna otra verdad por ahí que pueda ser dada por la ciencia, o por un amigo, o por un consejero, o por un papá, o por una mamá, o por lo que tú quieras, hermano. Cuando Dios establece algo y dice, por las llagas de Jesús fuiste sanado, esa es una verdad absoluta. Y donde hay una verdad absoluta, no hay una pizca de error ni de mentira. Y si tú entiendes este concepto, te vas a dar cuenta de qué tan poderosa es la palabra de Dios cuando tú la aplicas a tu vida y permaneces totalmente firme en ella. Amén. Ok, y ya no me falta mucho, ya estoy a punto de terminar todo lo que tenía que decirte, pero recuerda una cosa en el ámbito práctico. Por ejemplo, los doctores, y yo no digo qué bueno, gracias a Dios por los doctores, porque los doctores, gracias a ellos, hay muchos cristianos que todos estamos aquí en este mundo, porque no hemos entendido las leyes espirituales que Dios nos dio en su palabra. Pero una vez que comenzamos a entender esto, los doctores, hermanos, sí, sigan yendo con ellos, sí, pero no son la autoridad final, no tienen la última palabra. No te dicen, te dan un diagnóstico y te dicen esto y esto y te quedan 6 meses de vida o el mal está empeorando y tú tienes que recibir eso como una autoridad final, la que va a marcar el final de tu vida hasta cierto punto. No. Déjame decirte que la palabra de Dios es autoridad final sobre cualquier diagnóstico, sobre cualquier síntoma, sobre cualquier enfermedad. Si tú permaneces en la palabra de Dios y no te mueves de ahí, la palabra de Dios cambia esa circunstancia en un instante. La palabra de Dios no te va a dejar avergonzado si tú crees en ese Dios que dice ahí en Romanos que dice que, déjenme leérselos porque no me acuerdo exactamente bien de cómo comienza el versículo, pero está ahí en Hebreos capítulo 11, creo que es el 3, dice, o es el 6. Sí, dice, en el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú no puedes acercarte a Dios a ver si quieres sanarte. No, Dios, la voluntad de Dios es que seas sano, pero tienes que creer que por medio de su palabra Él está más que dispuesto y es la única forma de agradar a Dios por medio de la fe en lo que Él dice que es. Amén. Ok, entonces, otra cosa que quiero decirles como de los puntos finales es que la voluntad de Dios, hermanos, no es automática. La voluntad de Dios es su palabra, sí, pero para que la voluntad de Dios aplique a mi vida, tengo yo una parte activa dentro del plan de Dios. Y el plan de Dios te dice que vayas a su palabra, que tomes por fe lo que tú necesitas y que te defiendas con eso ante todo diagnóstico, ante toda situación que esté sucediendo. Si el diagnóstico empeora, la palabra de Dios no cambia. Entonces tú no debes de cambiar, debes de mantenerte firme. Si el tiempo pasa y no ves nada, la palabra de Dios sigue siendo la verdad, es la verdad absoluta, no cambia.
El tiempo no hace o no decide si Dios es verdadero o no. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Así que ni por el tiempo, ni por el diagnóstico, ni por los síntomas, ni tampoco por medio de la mente, que la mente te dice, ya ves, o sea, tomaste esa palabra y nada sucedió, ya ves lo que dice la Biblia, que eres sano, ay sí, y sigues todavía, bueno, la mente te va a estar hablando esas cosas, pero si tú te mantienes firme ante la palabra de Dios, porque Dios lo dice, Jesús lo pagó y puso su sangre para garantizarte eso, y no te mueves de ahí, hermano, el resultado siempre va a ser el mismo, porque es una ley espiritual. Y lo que va a venir es la manifestación de lo que tú estás creyendo. Pero no es automático, hermano. Nos ha enseñado que cuando Dios quiere te mata, y cuando Dios quiere te hace un lado, y cuando ya no eres necesario, que no, eso es una mentira directa del infierno, hermanos. Dios jamás va a violar los principios que Él estableció en su palabra, ni por ti, ni por el diablo, ni por nadie. Dios es Dios y su palabra permanece para siempre, y dice Él que puso su nombre, su palabra por encima de su nombre. Está ahí en Salmos. Si lo quieres buscar y hallar, te lo dejo de tarea, pero eso está escrito ahí en los Salmos también. Bien, y como último punto, hermanos, quiero leerte en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, te voy a leer una escritura que está ahí descrita. No lo tengo, pero lo busco rápidamente. Y está en Proverbios 4, versículo 20 en adelante. Es una escritura muy conocida. Y oye lo que está diciendo, porque tiene todo que ver con esto que acabamos de establecer. Dice, hijo mío, bueno, si recibiste a Jesucristo, estás habilitado para ser hijo de Dios. Eres parte de la familia de Dios, ¿ok? Dice, hijo mío, tú puedes decir, aquí estoy. Está atento a mis palabras. Bueno, voy a poner atención a estas palabras. Inclina tu oído a mis razones. Está hablando de la palabra como autoridad final. Dice, no se aparten de tus ojos. Quiere decir que en todo tiempo tenemos nosotros que estar trayendo toda situación y buscando, enfocando lo que la palabra de Dios dice acerca de cada circunstancia. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y el corazón aquí hace referencia a tu espíritu nuevo, nacido de nuevo. No al cardio, no a ese órgano que tenemos nosotros. No, lo espiritual va y trata lo carnal. Este es un principio que se los voy a enseñar después, pero no hay nada en el ámbito físico que pueda cambiar una raíz espiritual. Entonces, si ustedes quieren cambiar algo físico, de raíz tienen que eliminarlo con un arma espiritual. No puedes quitar algo físico con otro físico. Sobre todo cuando una enfermedad física te está diciendo que te vas a morir. Bueno, no puedes quitar esa enfermedad como un cáncer terminal con otra cosa física. Si la quieres eliminar, tienes que cortarla de raíz, y como la enfermedad tiene una raíz espiritual, tienes que ir a lo espiritual, que es la palabra de Dios, para ir y cortar desde raíz eso que te quiere matar, con la palabra de Dios que da vida. Entonces, dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y esto es una de las cosas más importantes que quiero que te lleves hoy. Porque son vida. Las palabras de Dios son vida a los que las hallan. Yo te pregunto a ti, ¿hallaste la palabra de Dios? Bueno, si la hallaste, aplícala a tu vida. Porque es vida para ti, la vida zoe de Dios. Esa vida abundante que Dios nos vino a dar. Si tú hallas sus palabras, dice que son vida para ti y medicina a todo tu cuerpo. ¿Lo ves? Tú vas a la palabra y la palabra también es medicina para tu cuerpo.
entonces utilízala. Ya no busques razonamientos humanos. Ya no busques otra cosa como la píldora o la pastilla que te va a salvar. No, usa lo que tengas que usar, haz lo que tengas que hacer, pero siempre pon tu confianza en lo que Dios dice. Mi palabra es medicina para tu cuerpo. No nada más un tratamiento, es medicina. Y quita de raíz todo lo que quiere quitarte a ti de este mundo. Y el último versículo que les voy a leer es el 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda lo que hay en tu espíritu. Porque del espíritu, de lo que está en tu espíritu, mana la vida. Si tú tienes en tu interior la palabra de Dios que te dice que la voluntad de Dios es que seas sano y vas a la palabra y la hablas, de tu interior va a manar la vida hacia afuera. No hay nada en el ámbito de las tinieblas ni en el ámbito del enemigo que te pueda cortar la vida que Dios te ha concedido, a menos de que tú no apliques lo que la palabra de Dios dice que te da vida. ¿Me entendiste, hermanos? Protege tu corazón, tu espíritu, protege todo lo que hay en tu interior contra todo aquello que quiere desviarte de eso. Mantente firme, no te muevas del lugar que Dios dice y vas a manifestar, vas a ver la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Amén. El día de mañana vamos a ver el punto número 2. El punto número 1 es la palabra de Dios es la autoridad final. El punto número 2 trata con el reposo de Dios. Así que esto lo vamos a escribir el día de mañana. Está pendiente de ello y Dios te bendice y Jesús sigue siendo el Rey y está vivo aún el día de hoy para oírte y manifestar en tu vida todo aquello que has recibido de parte de Él. Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos mañana. Amén.